¿Cómo están, estudiantes del CEBA San Agustín de la Molina? Vamos a ver el tema Yes, No Questions, que son preguntas para responder con yes o no, con sí o no. Para poder revisar estas questions, vamos a revisar el verbo to be. Recordamos que el verbo to be se utiliza con los pronombres I, you, we, they, she, he, it. Y tenemos que recordar que cada pronombre tiene una forma del verbo to be. I am, y el contraction o forma corta I'm, you are, tú eres, you're, we are, nosotros somos, we're, they are, ellos o ellas son, they're, he is, él es o él está, he is, she is, ella es o ella está, she is, it is, o esto está, it's. Y tenemos que memorizar a qué pronombre le corresponde el respectivo verbo to be. También vamos a poder practicar yes, no questions con el tiempo present progressive. El tiempo present progressive también se forma con el verbo to be. I am, pero vamos a poner un verbo, en este caso work, con la terminación ing, working, trabajando. I am working, yo estoy trabajando. You are working, tú estás trabajando. He is working, she is working. It is working, we are working, you are working, they are working. El presente progresivo enfatiza que la acción del verbo, en este caso trabajando, se está realizando en el momento en que estamos relatando los hechos utilizando el tiempo presente, present progressive. En la forma negativa sería I am not working, you aren't working, he isn't working, she isn't working, it isn't working, you aren't working, we aren't working, they aren't working. Para formar preguntas, el verbo to be pasa adelante. Am I working? Estoy yo trabajando. Are you working? ¿Estás tú trabajando? Is he working? ¿Está él trabajando? Is she working? ¿Está ella trabajando? Is it working? ¿Está esto trabajando? Are we working? ¿Estamos nosotros trabajando? Are you working? ¿Están ustedes trabajando? Are they working? ¿Están ellos o ellas trabajando? Recordamos que vamos a utilizar también el verbo en el tiempo present simple o el tiempo presente simple. Aquí tenemos el verbo en dos tiempos. Tenemos los verbos en dos tiempos, en present simple y en present continuous. Por ejemplo, con el verbo walk, caminar. En el tiempo presente digo I walk, yo camino. Y en el presente continuous o presente continuo o present progressive voy a utilizar el verbo to be. I am walking, yo estoy caminando. Al verbo walk le vamos a añadir ing. Ing significa ando o endo como terminación. He sleeps, él duerme. Sleeps, verbo, sleep, verbo dormir. He is sleeping, él está durmiendo. Al verbo sleep le hemos añadido la terminación ing, endo en este caso. She eats, ella come. El verbo eat, comer. Le vamos a añadir al verbo eat ing o ing, comiendo. She is eating. It talks, habla.
It is talking, está hablando. You work, tú trabajas. You are working, tú estás trabajando. We think, nosotros pensamos. We are thinking, nosotros estamos pensando. They drink, ellos beben. They are drinking, ellos están bebiendo. Para el tiempo presente simple, recordamos que lo vamos a utilizar según dos auxiliares, el auxiliar do y das, que son los que indican el simple present tense. Utilizamos el auxiliar do con los pronombres I, you, we, they. El auxiliar do lo utilizamos con los pronombres I, you, we, they. Y utilizamos el auxiliar das con los pronombres he, she, it. Utilizamos el auxiliar das que indica el tiempo presente simple con los pronombres he, él, she, ella, it, esto, que también se les llama la tercera persona. Continuamos y aquí tenemos este cuadro donde podemos ver cómo respondemos tanto con el auxiliar do y das. Siempre recordamos que el auxiliar do va a trabajar con los pronombres I, you, we, they. Y das lo vamos a utilizar con los pronombres he, él, she, ella, it, esto. Si queremos responder afirmativamente, decimos yes, I do, yes, you do. Y si es con la tercera persona o los pronombres he, she, it, yes, he does, yes, she does, yes, it does. Yes, we do, yes, you do, yes, they do. Que quiere decir sí, según corresponda el pronombre. En la forma negativa tenemos no, I don't, o no, no, I do not, no, you do not, no, you don't, no, he does not, no, he doesn't, que es lo mismo. Yo puedo decir no, she does not, o no, she doesn't. Quiere decir lo mismo. No, it does not, o no, it doesn't. Quiere decir no. Y para decir no necesito escribir el tiempo, y para indicar el tiempo escribo el verbo auxiliar. No, we do not, no, we don't, no, you do not, no, you don't, no, they do not, no, they don't. Aquí tenemos oraciones en las que tenemos la pregunta y la respuesta en short answer o respuesta corta. Do you swim? Verbo nadar, swim. Do you swim? ¿Tú nadas? Yes, I do. No, I don't. Do we sleep? Nosotros dormimos. Yes, we do. No, we don't. Do they eat? Ellos comen. Yes, they do. O no, they don't. Aquí tenemos el uso del auxiliar das, que es este mismo do, solo que en la tercera persona o con los pronombres he, she o it. Al verbo do se le va a añadir la es y tenemos el auxiliar das, que indica el tiempo presente simple o simple present. Does he swim? Él nada. Yes, he does, sí. O no, he doesn't, no. Does she sleep? Ella duerme. Yes, she does. No, she doesn't. Does it eat? Yes, it does. No, it doesn't. Y ahí hemos visto el ejemplo de yes, no, question. Ante la pregunta o question, respondemos con yes o no. We use this kind of questions when our answers will be yes or no. Nosotros usamos esta clase de preguntas cuando nuestras respuestas serán sí o no.
Y aquí en el libro ustedes tienen esta parte en la que se indica que se va a trabajar con el verbo to be. With the verb to be, por ejemplo, con el verbo to be. Ejemplo de una pregunta sería, ¿is she a doctor? ¿Is she a doctor? ¿Es ella una doctora? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es con yes. Yes, she is. Yes, she is. Are they students? ¿Son ellos estudiantes? No, they aren't. La respuesta va a ser o afirmativa con yes o con negativa con no. Is the doctor Peruvian? Yes, he is. Yes, he is. Sí, él es. También with auxiliar to or does. También vamos a utilizar preguntas de yes or no o yes no question con el simple present tense, el tiempo presente simple, como hemos visto con los auxiliares do o das. Ejemplo, do you speak English? ¿Tú hablas inglés? Y la respuesta puede ser yes o no. Yes, I do, que sería sí. Recordamos que aquí en el simple present tense vamos a utilizar do con los pronombres you, they, I, you, we, they, y utilizamos das con los pronombres she, he, it. Does he play tennis? Él juega tenis. La respuesta es negativa. No, he doesn't. Do they like to dance? ¿A ellos les gusta bailar? Yes, they do. Sí, la respuesta es afirmativa. With present progressive, con el presente progresivo, también está repasándose que se utilizan los yes, no questions con el presente progresivo. El presente progresivo se forma con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Es am, is o are. Y tengo que saber cuándo utilizo am, cuándo utilizo is, cuándo utilizo are. Es decir, con qué pronombres. Is Mary writing a letter? ¿Está Mary escribiendo una carta? Yes, she is. Sí, es. Are we spending a good time? ¿Estamos nosotros pasando un buen momento? No, we aren't. Aquí en este caso estamos trabajando con el verbo spend, gastar. O también pasar el tiempo. El verbo drive, conducir. ¿Is Sergio driving a car? El verbo to be formando el progresivo con el verbo drive, al que le hemos añadido ing como spending. Pasando, gastando, driving, conduciendo, manejando. Yes, he is. Sí, él está. Por lo tanto, necesitamos siempre recordar cuando utilizamos do y cuando utilizamos does para indicar el tiempo simple present tense. Voy a utilizar do con los pronombres I, you, we, they. Aquí tenemos un ejemplo. You have a book. Have es el verbo tener. Si quiero hacer una pregunta, tú tienes un libro, do you, ¿cuál es el auxiliar? El pronombre you va con el auxiliar do, por lo tanto digo, do you have a book? Y do es el auxiliary verb, el verbo auxiliar que indica el simple present tense. Y have es un verbo principal o main verb que indica el significado de la oración. Aquí tenemos una respuesta negativa. Do you have a book? ¿Tienes un libro? No, you do not have a book. No, tú no tienes un libro. O no, I don't have a book también puede ser la respuesta. No, I do not have a book.
No, I do not have a book. Afirmativa. We do the homework. Nosotros hacemos la tarea. El verbo do también es un verbo principal, que significa hacer. De hacer la tarea. Do the homework. Do the homework. Hacer la tarea. En la oración afirmativa, we do the homework. Nosotros hacemos la tarea. Y en la interrogativa o pregunta, we auxiliar, el auxiliar que va con el pronombre we es do. Do we do the homework? Y repetimos do. ¿Por qué? Porque do es un verbo aquí principal que está trabajando con el significado hacer. Do we do the homework? No, we do not do the homework. O no, we don't. La respuesta es en negativa, con no. Cuando utilizamos el auxiliar das, lo utilizamos con los pronombres he, she, it. Ejemplo, si yo quiero hacer el mismo ejemplo con do the homework, hacer la tarea, ya no ponemos do sino das, porque este do sigue la misma regla gramatical. Tenemos que agregarle, en este caso se le agrega la es al verbo, por lo tanto digo she does the homework, y hace la tarea. Y para la pregunta, she va con el auxiliar does pero como auxiliar, y digo does she do the homework, y do regresa a su forma anterior do, ya no pongo does. ¿Por qué? Porque en la pregunta ya está presente el auxiliar does. Como está presente el auxiliar, ya no es necesario que yo haga las modificaciones a los verbos, porque does me está indicando que el tiempo es en presente y que la S o S al verbo está en el mismo auxiliar. Do we does do, perdón, la respuesta es no, she does not do the homework. No, she does not do the homework. No, ella no hace la tarea. O la respuesta corta, no, she doesn't. No, she doesn't. Y pasamos a ver la práctica o quiz. En la práctica nos dicen change, cambiar. These sentences, estas oraciones, into questions, en preguntas. And answer them, y respóndelas. Me dan esta oración. She is a nurse. Ella es una enfermera. Están utilizando el verbo to be con el pronombre she. Al pronombre she le corresponde el verbo is. Ahora me dicen que tengo que hacer el change, el cambio, a negative, a negativa. Después de hacer la pregunta o question. Para hacer la pregunta, el verbo to be pasa adelante del pronombre. Is she a nurse? Is she a nurse? En negative, la respuesta sería no, she is not a nurse. Pero también puedo decir no, she isn't. No, she isn't. Number 2, they are teachers. Ellos son profesores. Tengo que hacer question, una pregunta, y luego responder en affirmative. Para question o pregunta, el verbo to be are pasa delante del pronombre they. Are they teachers? Are they teachers? ¿Son ellos profesores? Yes, they are teachers. Si ellos son profesores, pues la forma corta sería yes, they are. Yes, they are. Number 3. She is a student. Ella es una estudiante. Hacemos primero question, la pregunta, y después respondemos en affirmative. Para la pregunta o question, el verbo to be is pasa delante del pronombre she. Is she a student?
yes, she is a student. O también, yes, she is. Yes, she is. Number 4, Kelly is a teacher. Hacemos la pregunta, el verbo to be is va antes de Kelly. Is Kelly a teacher? ¿Es Kelly una profesora? Y respondemos de manera negativa. No, she is not a teacher. O no, she isn't. No, she isn't. Recordamos que Kelly es un nombre que puede ser reemplazado por el pronombre she, ella. Y she se utiliza con el verbo to be is. Por eso pongo Kelly is. Y en la pregunta, ¿is Kelly? Number 5, we are Peruvians. Nosotros somos peruanos. Hacemos primero la pregunta o question y respondemos en affirmative. El verbo to be, are, pasa delante del pronombre we. Are we Peruvians? Yes, we are Peruvians. O yes, we are. Yes, we are. En number 2 nos piden make 5 questions. Hacer 5 preguntas. With yes, no questions. Con preguntas de sí o no. Answer them, respóndelas. Are they students? Tenemos esta pregunta. Are they students? Yes, they are. Aquí tenemos la pregunta que es una pregunta para responder con sí o no. Are they students? ¿Son ellos estudiantes? Yes, they are. Sí, ellos son. Number 2, otra pregunta para responder con sí o no. Is she a doctor? Is she a doctor? ¿Es ella una doctora? Yes, she is. Yes, she is. Is he your husband? Is he your husband? ¿Es él tu esposo? No, he's not. Or no, he isn't. Is she a secretary? Is she a secretary? ¿Es ella una secretaria? Yes, she is. Sí, ella es. Is your dog happy? ¿Es tu perro feliz? Yes, my dog is. O yes, it is. En el caso de my dog, se reemplaza por el pronombre it. It, esto. Y pasamos a ver qué tenemos para homework o tarea. Nos piden answer these questions. Responde estas questions o preguntas. La pregunta es, do you like cake? Y vemos que la pregunta viene con el simple present. Vemos aquí que el auxiliar es do. ¿Por qué? Porque va con el pronombre you. Y you siempre va con el auxiliar do. Do you like cake? ¿Te gusta el pastel? Y tengo que responderla en affirmative, en afirmativa. Ya sabemos que la respuesta es yes o no. En este caso respondo yes, I like cake o yes, I do. Yes, I do.